Muy buenos días, buenos días. Bueno, hoy estamos a sábado 19 de abril de 2025. Este es el programa 16, semana 16 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Nos encontramos grabando el programa de esta tarde. Los compañeros Jorge y González, el compañero Antonio Méndez y mi persona, el compañero Alberto Petit, no estará con nosotros en el día de hoy. Y arrancamos el programa porque tenemos varias actividades. Estamos en Semana Santa, pero tenemos actividades cada uno de nosotros eh, que debemos cumplir en la tarde y por eso iniciamos. Miren, estamos en una semana crucial con la avanzada de la agresión de los Estados Unidos por distintos ámbitos a la vida nacional panameña. Y concatenado a que estamos en el preámbulo de una huelga nacional el día 23 esta semana, con el tema de la seguridad social, de la defensa de la caja de seguro social para los trabajadores y las trabajadoras de Panamá. Son dos temas profundos que nos exigen a los intelectuales, a los académicos, al movimiento social panameño organizado, bueno, a todos los sectores comunitarios y sociales de nuestro país, que allanemos nuestra diferencia y generemos un espacio de diálogo para la construcción de un accionar colectivo que sí o sí nos toca con urgencia, eh, primero racionalizarlo y luego para planificar su estrategia de accionar, ¿no? Muy complejo el momento en el que estamos, pero arrancamos, compañeros. Como Jorge es siempre más teórico, Toño, vamos a iniciar por el compañero Jorge y González. Y además porque el abogado, además de Alberto, eres abogado, Jorge, y para entender un poco desde el punto de vista del derecho, hay algunas acciones que se han eh, eh, realizado. Abogados y abogadas de Panamá han presentado demandas de inconstitucionalidad, esos memorándum, acuerdo, como le quieran llamar, entre el Ministerio de Seguridad y el jefe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y también el jefe del Departamento de los Estados Unidos con el administrador del Canal de Panamá. ¿Cómo entender eso desde el punto de vista legal? Ya hay interpretaciones a lo hecho, a la acción del gobierno genuflexo y traidor de José Raúl Mulino y todo su séquito, pero también a la interpretación que le ha dado no solamente Mulino, sino todo el Ejecutivo de un estudio que hiciese en algún momento el abogado Linares sobre los alcances del tratado concerniente a la neutralidad del canal y aquellas enmiendas que no existen en el mundo jurídico, pero que le quieren dar existencia. Bienvenido, Jorge. Bueno, sí, saludos Rebeca, saludos Méndez y bueno, saludos a todos y todas quienes nos ven y nos escuchan. Efectivamente, en la última semana, sectores del mundo jurídico de diferentes tendencias han interpuesto acciones legales contra lo sucedido, específicamente una querella de carácter penal contra el presidente de la República, querella que conoce la Asamblea Nacional en uso de sus facultades judiciales, porque la Asamblea Nacional cumple funciones legislativas en principio, pero también desarrolla funciones judiciales cuando se trata de procesos contra el presidente de la República. Además de esa querella penal contra el presidente de la República, también fue presentada una acción de inconstitucionalidad contra el memorándum Haxet Mulino ante la Corte Suprema de Justicia. Cabe señalar que estas acciones, las dos, tienen fundamento en la Constitución Política de la República de Panamá.
Hemos señalado con anterioridad a través de este programa y diferentes artículos que hemos realizado que el presidente de la República, al reducir o al disminuir la independencia y la soberanía de nuestro país en pro de un Estado de carácter extranjero, incurre en el tipo penal que establece el artículo 425 del Código Penal, que trata sobre delitos contra la personalidad internacional del Estado. Ese título del Código Penal habla sobre delitos contra la personalidad del Estado. Están los delitos contra la personalidad interna, vinculados al tema de la sublevación, y están los delitos contra la personalidad internacional del Estado, que hacen referencia a la afectación de la soberanía, la integridad territorial o la independencia política del Estado panameño frente eh, a otros estados, en este caso Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, de tal manera que, tomando en cuenta que han usado la táctica del memorándum, intentando obviar la denominación tratado, convenio o acuerdo, es evidente que hay una intención de actuar de manera alevosa, de manera dolosa, contra la soberanía nacional, buscando eufemismos o subterfugios a través de el término memorándum para que en el contenido de ese memorándum, de acuerdo al derecho internacional público, se discutan temas que corresponden realmente a un tratado o a un convenio. En este caso, la presencia de tropas extranjeras en nuestro país. Y no es que no existan memorándum que en este sentido comprometan, por ejemplo, al Estado panameño con la presencia de militares colombianos en la frontera, cuando se desarrollan acuerdos de carácter común. Lo que sucede es que, vinculado al tema de la Constitución y del canal, es claro el título 15 de la Constitución cuando establece que todo tema vinculado al canal, sus áreas adyacentes, la construcción de un nuevo juego de esclusa o su protección, tiene que ir a debate en la Asamblea Nacional y a referéndum. Entonces, haciendo toda esa articulación hermenéutica de interpretación legal y nexo, porque las cosas no se pueden ver de manera aislada, las cosas hay que verlas en su conjunto. La Constitución de Panamá establece en su artículo número 4, Rebeca Méndez, que la República de Panamá acata las normas del derecho internacional. ¿Qué significa esto? Que un memorándum que se produce en el contexto de un discurso de chantaje y de presión por parte del gobierno de Estados Unidos contraviene los principios del derecho internacional público que descartan la amenaza, la advertencia, la coacción, el chantaje, la extorsión, la presión como mecanismos para la relación entre los estados. Entonces, hay instrumentos de derecho internacional público que son muy claros, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, ambos los cuales reconocen el derecho a la autodeterminación de los pueblos, de las naciones y de los estados. Entonces, de ese punto de vista, todo lo realizado por el presidente José Mulino, por su ministro de Seguridad y el ministro del Canal, efectivamente constituyen una transgresión a la Constitución Política de la República de Panamá y a la legislación en materia penal, específicamente los artículos que hemos señalado y el 425 del Código Penal. Entonces, de ese punto de vista, estas dos acciones son perfectamente válidas como instrumentos jurídicos, puesto que el presidente de la República es sancionado según la Constitución de acuerdo a la legislación común que establece el Código Penal en el artículo 425. Solo que en este caso no lo conoce la Corte Suprema de Justicia, sino el órgano judicial. Y por otra parte, el memorándum va en contra de la Constitución, porque además de todo lo que hemos mencionado, en el sentido de que el artículo 4 reconoce que Panamá
acata las normas de derecho internacional, las cuales rechazan el discurso de chantaje de Donald Trump amenazando con una invasión. Entonces la voluntad del Estado panameño está viciada. Está viciada desde el momento en que el presidente actúa bajo presión internacional. No hay una voluntad libre del Estado panameño. Está bajo la amenaza de una invasión de un país que es parte del Consejo de Seguridad y que tiene cerca de 6.000 bombas atómicas. Entonces, definitivamente que este es un acto de chantaje, de extorsión, de presión, que el derecho internacional, sus normas y sus principios efectivamente rechazan. Entonces, de ese punto de vista es inconstitucional, pero más concretamente es inconstitucional desde el punto de vista del artículo 325, que establece que todo acuerdo vinculado a la protección del canal realizado entre el Estado panameño y otro Estado tiene que ser llevado a la opinión popular, a una consulta, a un referéndum, y tiene que ser efectivamente aprobado en la Asamblea Nacional. Entonces han usado la vía del memorándum, cuyo contenido altera sustancialmente la relación entre Panamá y Estados Unidos. No es un memorándum cualquiera. Por eso es que lo hemos llamado en algún artículo de opinión que pudimos escribir un mamotreto inconstitucional. Es un Frankenstein. ¿Por qué razón? Porque su materia corresponde efectivamente a un tratado, toda vez que el contenido, con independencia de la dominación, implica un cambio radical en el estatus de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos y afecta sustancialmente lo que establece el artículo 325 de la Constitución. Así que de ese punto de vista, y me imagino que vendrán más acciones legales que se irán acumulando, esto no es un tema exclusivo de una sola tendencia ideológica en el país. Yo pienso que es importante que todos los sectores de la vida nacional opuestos a la recolonización del país y a un retorno de la presencia militar norteamericana efectivamente actúen, desplieguen sus diferentes acciones en el campo legal y en el campo político. O sea, desde el punto de vista legal, estas son las implicaciones. Yo tengo la interpretación clara. Si Panamá tuviera un ejército y un poder atómico, no hubiera ningún problema de interpretación legal porque ningún Estado soberano del mundo con capacidad de defensa puede efectivamente asumir un, una imposición de esta naturaleza Así con es. un discurso presidencial del señor Donald Trump, donde nos denomina patio trasero, en donde dice que sus tropas van a asegurar el control del canal y que amenaza con una invasión a nuestro país en caso de que no le hagamos caso o no efectivamente sucumbamos a sus pretensiones. Así que esas son efectivamente, Rebeca Méndez, las diferentes ilegalidades en las que se incurre al momento de haberse realizado este memorando que nosotros hemos pasado a denominar como un mamotreto inconstitucional que atenta contra la soberanía de nuestro país y que resquebraja el derecho internacional público que establece el principio de la buena fe entre los estados y no la coacción como una forma para resolver el conflicto entre los estados. Totalmente interesante porque nos pone en contexto, bueno, en el contexto del imperio de la ley, el momento en el que estamos de esta agresión, esta nueva agresión que por ahora no es una agresión de tipo militar, como la sufrimos en varios momentos de la historia republicana y de hecho antes de la República, ¿eh? Hace unos días estábamos conmemorando el incidente de la tajada de Sandía. Las agresiones Bueno, militares de los Estados Unidos a Panamá son históricas y en las declaraciones de Donald Trump a la llegada a la presidencia lo dijo claro, ¿eh? Estoy interesado en recuperar el canal, así sea por la fuerza. bueno, Correcto. yo creo que sí es una agresión militar, aunque no, y empieza a tener visos de ocupación, de invasión, en la medida que detectemos cuantitativamente cuántos ¿Cómo soldados están interpretarlo? llegando. Exacto. Además, el ministro de Defensa fue claro, este es el principio y vienen más acuerdos que por supuesto no son de Panamá hacia Estados Unidos, sino de Estados Unidos Intentarán más, hacia efectivamente. Panamá. Creo, hará más, sí, claro. Entonces, frente a esto, no, yo creo que estamos frente a dos tipos de agresiones, la económica y la militar. A mí la preocupación que tengo, bueno, antes que nada, felicitar a Jorge, gracias Jorge,
Voy a divulgar ampliamente tu análisis en este programa. Se lo voy a mandar a todo lo que yo creo que tengan que tener claridad jurídica. Tal vez deberíamos hacer un pequeño documento y bueno, ya tú sabes otra Muy bien. instancia que estamos viendo cosas. Entonces, yo creo que es muy importante este tipo de precisiones, ¿no? Y buscar la instancia, bueno, ya está la asamblea, pero me preocupa si es posible, eso se lo pregunté a Víctor Vega la otra vez, si es posible que estructuras que no sean gubernamentales, que no sea el gobierno, perdón, que no sea el gobierno, puede poner demandas a nivel internacional bueno, yo sé que la de derechos humanos, ¿no? Cuando se trata de temas de derechos humanos, pero cuando se tratan de temas de soberanía, o sea, como el Estado, contradictorio y paradójicamente, es el soberano el que pone ese tipo de denuncia, pero en este caso tenemos un pueblo que es víctima de la violación de un gobierno de esto, pero yo creo que no sé si la única instancia o habría que esperar que la asamblea falle, que eso puede dormir ahí el sueño de los justos. Creo que es muy importante enfocarnos sobre la asamblea para que la Ahí, presión de la Toño, te asamblea. podría señalar lo siguiente. Buen comentario acabas de hacer. Existen dos instancias a nivel internacional, rápidamente para que desarrolles Sí, es importante, es tu importante. análisis de la realidad actual. Está la Corte Internacional de Justicia en La Haya y está la Corte Penal Internacional. Ante la Corte Internacional de Justicia es importante la denuncia del Estado afectado. Esa corte data del año 1944-45, si no me equivoco, de fines de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se reordena el mundo tras la derrota del eje nazi-fascista nipón y se crea el sistema de las Naciones Unidas, el mismo que en aquel momento le convenía a Estados Unidos y que ahora, desde una perspectiva de la ultraderecha republicana imperial, hay que Estorba destruir porque le conviene volver al contexto o a la forma de los de poderes final nacionales. del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Bien, pero el Tratado Penal, el Tribunal Penal Internacional, que responde al Estatuto de Roma, sí permite que los particulares eh, interpongan efectivamente acciones contra no solamente estados, sino contra entes de carácter mercenario o de carácter Claro. particular individualizado. ¿Qué sucede? Y la Corte Que el delito Interamericana de Derechos Humanos también, Jorge, permite también, a efectivamente, los... ¿qué sucede? Que el delito de agresión convenientemente no está suficientemente desarrollado y detallado. Digamos que es de nueva data. Está, por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y ahora los de agresión. Pero no hay un tipo penal detallado que explique qué significa efectivamente agresión desde el punto de vista del Estatuto de Roma. Sin embargo, bueno, está abierta la posibilidad y sin duda alguna que el discurso de este señor, con las visitas que han puesto en práctica, ya implica el ejercicio de una acción. No Total, solamente total, un discurso, o sea, ya hay una acción. tal cual Inclusive lo dice. hay tropas desplegadas en el terreno, violentando el artículo quinto del Tratado de Neutralidad, que establece que una vez vencido el Tratado del Canal de Panamá el 31 de diciembre del 99, solamente Panamá tendrá presencia militar. Y así lo dice en el Es Canal de importante, Panamá. Jorge, disculpa que te interrumpa, pero a veces subestimamos lo que escuchamos, porque no hacemos las relaciones que ello implica. Cuando dice que atenta contra el artículo quinto del Tratado de Neutralidad, es que ese es un tratado multilateral en el que otras naciones se ven involucradas, es decir, que lo que ellos firmaron también, o sea, hay intereses de otros países en que ese tratado se cumpla, porque ellos lo firmaron. Entonces, me parece un dato interesante que podríamos... Como no, mira, es un tratado que creo que en algún momento Panamá, con una acumulación y una unidad nacional, va a tener que repudiar. Porque, Méndez, si Panamá tuviera un ejército poderoso con bombas atómicas, no hubiera un problema de interpretación legal muy complicado. Por ejemplo, Egipto tiene el canal de Suez. ¿Qué normativa se aplica ahí? La normativa que corresponde al paso en las vías acuáticas, el derecho internacional público y las normas del Estado Nacional Egipcio. Para de contar. Igual Igual Turquía. el ejercicio de control que tiene Turquía sobre el estrecho que une al Mar Negro
con el Mediterráneo. Hasta los rusos le tienen que pedir permiso a Turquía. Exactamente, que uno de los Turquía graves y Rusia, problemas de los rusos para acceder así es. Entonces, marítimamente al resto del mundo. el único Frankenstein es Panamá, Bueno, porque Estados ¿qué Unidos buscó pretenden? la manera de imponer esas enmiendas cuando ya Panamá había firmado el tratado y el pueblo había votado Es por dos correcto. tratados que no eran los que después fueron cuando se impusieron estas enmiendas. O sea, son enmiendas por las cuales ningún panameño votó ni No, discutió. esas enmiendas no fueron aprobadas por Panamá, así que no existen en el mundo Entonces jurídico panameño. tenemos todo un escenario jurídico, político, histórico para llevar un buen caso Ahora, ante las instancias es internacionales. importante, Toño, en esto que estás hablando, Exacto. y Jorge también. Por ejemplo, la profesora, la compañera Gilma Camargo, ella presentó una demanda con la agresión militar del 20 de diciembre a Panamá. Y en esa argumentación de Gilma, de esa agresión y invasión de los Estados Unidos, que hoy nos sirve de antecedente, ojo, que hoy nos sirve de antecedente esa acción que la compañera presentara en esa instancia internacional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos sirve de referente porque estamos hablando del mismo agresor, que fue ya condenado. Bueno, es que Sí, yo creo que tenemos la oportunidad con este amplio respaldo jurídico que tenemos que explotarlo al máximo, pero que pierde interés público incluso hasta ese nivel, lo digo como bajándole un poco la importancia, pero en realidad para Panamá es un problema de la supervivencia de su Estado, su soberanía, su capacidad de hacer negocio con otros países, etcétera. Pero yo creo que con esta estructura, con esta legitimidad, vamos a llamarla así, de amplio despliegue y de alcance global, porque es el mundo el que está interesado en, como en todos los 6 pasos que existen y más importantes a nivel global, además de poder despertar esa expectativa y después voy a hacer una buena pelea. Pero es importante, dado el carácter muchas veces de la población panameña, aunque en este momento está muy caliente el asunto y resulta que no importa si eres de derecha o de izquierda, todos están contra la medida como Trump le ha cedido, perdón, como Molino le ha cedido su capricho a Trump y a los Estados Unidos. Yo pienso que en este momento está haciendo un referéndum y, 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 y el proyanquismo que encabeza el presidente de la República en este momento que ha aplastado. Pero yo creo que es importante mantener el tema políticamente con acciones de alta envergadura que le den legitimidad política, es decir, al soberano, como con el caso de la mina. O sea, es un caso increíble. Es de antología global. El pueblo asume la soberanía en manifestaciones cívicas de alta envergadura, ¿no? Y para darle empuje y calor a las acciones jurídicas. O sea, las acciones jurídicas son frente a lo cual se tienen que pronunciar los otros órganos de gobierno y la comunidad internacional. Entonces, ahí es importante que Panamá continúe legitimando, vamos a decir, dando el argumento geopolítico que esa argumentación jurídica necesita. O sea, y que, ¿por qué tú me dices? Bueno, además que es evidente, porque lo mismo están haciendo ellos con Groenlandia. Así como están presionando aquí, están presionando en otros lugares y a otro nivel. Y A cuando empezó el México. tema de los aranceles, que se han ido a Vietnam, se han ido a otros lugares que están a México. O sea, entonces existe un suficiente despliegue y unos antecedentes históricos. En el caso de Panamá, me parece que los muchachos que leyeron ahí en la asamblea, acto que tuvo la Federación de Estudiantes en el Paraninfo, ahí se hizo, creo que fue la toma de posesión del secretario general, ahí se hizo una exposición del argumento histórico, porque ya se estaba presentando los gringos en el escenario con todo esto. Estamos ampliamente, Jorge, digamos, la argumentación histórica, quién es el único país que nos ha invadido, y ahora, pues, los actos descarados de Trump nos permiten que nosotros le demos la justificación a esos argumentos legales, porque vamos, ahí el punto que estaría, claro, yo no creo que tampoco sea un genio, no hay que hacer un genio en cuanto a la argumentación, tal vez, pero mejor que lo seamos, porque tienes a otras personas de lado allá que se prestan, me explico, para no darle credibilidad a la argumentación. Y yo creo que la argumentación que podemos levantar en torno a estos tipos jurídicos es también muy importante. Además, le va a dar calor. Es decir, al final la gente no entiende mucho de código y todo esto, pero
el mundo que tiene que actuar, sí, pero las masas requieren la sensación de que eso que se está metiendo, esos tipos jurídicos, esa denuncia realmente tienen una justificación en el proceder histórico, ¿no? Y hay que vincular esas dos cosas y mostrarle a la gente, si mira, este molino realmente te está mintiendo porque lo que está pasando es esto y esto y esto y esto, para darle al pueblo su propio argumento con el que hace valer su soberanía, aunque utilice como principal elemento, instrumento, ¿no? Lo jurídico, es evidente que lo que embarga a los pueblos en este tipo de situaciones son emociones, la sensación de que se está haciendo algo justo, algo injusto. Entonces, como no tenemos ejército, yo creo que ahí reside nuestra estrategia principal, sea, realmente mantener consciente a la población y darle también todos esos chipotazos jurídicos para que incluso lo puedan sostener, porque yo creo que nosotros podemos presionar a las tropas norteamericanas aquí si el pueblo le muestra en cualquier lugar donde ellos se aposten físicamente, a cualquier centro comercial donde vayan grupos de soldados, en cualquier hotel En un parque. en un parque, con cualquier vulgaridad de apoyo cultural o acto de, ¿cómo le decían? Propaganda. De caridad que Sí, pretendan, subestimándonos el nivel que hemos alcanzado como pueblo, en que nos dice que no tienen que traer música, como si nosotros no tuviéramos música. O sea, Toño, ¿no? pero espérate, todo esto Todo que... este escenario de lucha ideológica y de demostrarle a ellos, y bien dijo Aristide Gómez, en eso tengo que darle la razón, y también frente al pueblo norteamericano de que aquí no los queremos. Pero espérate, Toño, esto Sí, lo tenemos claro, pero ¿cómo entender el contraste con esos sectores de panameños, sectores de la sociedad panameña, los sectores económicos de nuestro país que no tienen claro, vaya, no tienen clara ni su identidad, pero no tienen claro el rol que deben jugar en este momento histórico y por eso el titubeo y bueno, ellos lo van a jugar, Rebeca, ellos lo van a jugar. Todo aquel que quiere, quiso y tiene acuerdos con China y que sabe que China está creciendo y que está vendiendo carros chinos aquí en vez de carros ya gringos, soltaron todo eso no, ellos nunca actúan de frente, ellos siempre actúan por debajo. Y el motor fundamental va a ser el Exacto. pueblo así panameño a es. lo largo del siglo XX en su acumulación escalonada y progresiva. O sea, el país estaba creciendo inclusive. Estados Unidos, una gran potencia, más de decenas de millones de El auge habitantes. económico más importante, Jorge, fíjate, en la historia nacional lo tuvimos aquí sin ellos. Así es. Recordemos que el país acababa de salir de la guerra de los 1000 días, que fue proporcionalmente a la población y a lo que vemos hoy, una guerra completamente sangrienta. Murió mucha intelectualidad liberal, jóvenes, patriotas, revolucionarios, fallecieron. El terreno quedó abonado para que Estados Unidos buscara una salida estratégica que respondiera a sus intereses. Y ese proceso de acumulación que desemboca en el 9 de enero del 64 tiene al pueblo panameño como el protagonista que desde las calles y desde lo más profundo y desde abajo viene impulsando lo que es la contradicción entre la nación y el imperio desde la Ay, perspectiva de los intereses del Estado Nacional panameño, y en este caso no va a ser la excepción, no es la excepción. Sin embargo, hay que tener claro de que van a haber distintos frentes, distintos sectores con distintas dinámicas, así y es. en algún momento tendrá que haber la mayor unidad posible en una acción de masas, Lo más eh, amplio posible. eh, Ajá. y también acciones protagónicas de los sectores beligerantes en defensa de la patria, porque esta ofensiva legal hay que acompañarla de acciones sociales y políticas. Y otra cosa, emulando lo de la década de los 60, donde había un movimiento de solidaridad con la causa panameña, y en la década del 70, en donde el Partido del Pueblo colaboró proactivamente en la campaña internacional para denunciar la presencia norteamericana y crear las condiciones de un tratado. Ahora también es importante desarrollar todas las relaciones internacionales, incluyendo dentro de Estados Unidos, en donde hace 2 semanas hubo más de 1.500 marchas en contra del En presidente Donald simultáneo, Trump, así es. para expresar nuestras razones, porque puede haber confusión a nivel internacional.
Uno, hay que explicar que el Tratado de Neutralidad de por sí es un entuerto, es un Frankenstein que no puede tener más vigencia en el siglo XXI. Pero que incluso esta acción de los Estados Unidos violenta lo que establece el propio Tratado de Neutralidad, que busca unos mínimos de disimulo, pero aquí abiertamente se transgrede lo que establece el artículo quinto del Tratado de Neutralidad, cuando establece que después del 31 de diciembre del 99 solo Panamá tendrá presencia militar. Aquí se violenta flagrantemente, como no hay una situación de amenaza latente que se pueda vender dentro de Estados Unidos y a nivel mundial, por más que hayan hablado de China, no pueden invocar el Tratado de Neutralidad para decir que está bajo una situación de amenaza, Sí, exacto. lo cual es un peligro latente, vuelvo y repito, que merece que repudiamos ese tratado en el futuro. Entonces buscan Las amenazas al canal son esas acciones de ellos. buscan el Esas son las eufemismo amenazas. de presencia rotativa para buscar una hermenéutica que busque adaptarse al artículo quinto y se pueda decir que no se está violando porque no hay una presencia permanente. Eso realmente es una burla, eso es completamente falso y como sabemos... Y es una traición a la patria, dilo. Hay una No, intención, pero además hay continuidad. Eso de rotación no significa así nada. mismo es, hay El tema de la una continuidad intención vamos a discutirlo, ¿no? Es y como están que funcionando en bases que eran ya ocupadas por Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 99. Así que Así lo es. que dice Méndez es efectivamente correcto, ¿no? Ahora miren, Toño y Jorge, poniendo en contexto el momento actual en el que estamos, en el que vaya, todas nuestras teorías, incluso nuestros métodos y praxis político, orgánico que hemos tenido en nuestro andar y generaciones anteriores a la nuestra, la verdad que esta guerra, hay que decirlo, la verdad es que es inédita, una guerra que se fundamenta en un tema económico, así puro y duro, arancelario y de otras índole, realmente nos plantea al mundo entero, a la América Latina, por supuesto, empezando por México, que la tiene durísimo, a toda la América Latina, Europa y a todas las regiones, una nueva interpretación, de no, cómo ya la hay un nuevo orden economía, mundial, ya hay de cómo la economía política hoy está dictaminando el formato de esta nueva guerra, ¿no? Esta nueva guerra a todos los niveles, ¿no? Entonces, que en ese marco, entonces, esta nueva agresión de los Estados Unidos a la nacionalidad panameña irrumpe también, tenemos que decirlo, en esa construcción post invasión y sobre todo de estos 25 años de este siglo, del nuevo modelo económico, de la nueva plataforma económica panameña, en donde sí, como en el resto del planeta, incluyendo a los Estados Unidos, China era un componente importante en ese modelo económico productivo. o sea, Entonces, China ya estaba en el tablero económico ya panameño. estaba, exactamente. Pero además, y qué bueno que tocaste el punto, porque cuando hablemos de los peligros de los Estados Unidos y su política, parece que ya no solamente vamos a tener que hablar del tema de la invasión y la ocupación, o sea, ¿qué está pasando en nuestras relaciones globales con los Estados Unidos? Hay que aprovechar la oportunidad para hablar de eso también, porque si no vas a tener una persona que te dice, ah, yo soy pro norteamericano y me gusta que estén las tropas. Otro que te dice, bueno, yo soy pro norteamericano y y capitalista, pero no quiero las tropas. Entonces, hay que darle a la gente un escenario integral. Mira, la Integral. política de los Estados Unidos no solamente nos está haciendo daño por la ocupación efectiva que tenemos aquí, que es lo más grotesco. Mira lo que va a pasar. Por ejemplo, Panamá es un país importador. Panamá por cada dólar que exporta, importa tres. El principal lugar de donde importamos sigue siendo los Estados Unidos. Estados Unidos se está generando a sí mismo un fenómeno inflacionario que, bueno, lo remito a todas las cientos de páginas económicas y políticas internas que hablan de eso. Lo remito siquiera a una entidad que no es de mi simpatía como Bloomberg, pero que es la máxima autoridad en este momento en Así diagnóstico es. político. Y todos ellos dicen de la inflación y hasta la recesión en Estados Unidos. Bueno, Panamá compra en Estados Unidos. Panamá, si nosotros aceptamos ese corte drástico que ha hecho Mulino al desestimar
al subordinarse a la voluntad norteamericana de nuestro alejamiento, de que nos alejemos de China, entonces nosotros ya no vamos a poder comprar de donde vende más barato, sino de donde ya de salida compramos más y nos vende más caro. O sea, vamos a tener inflación. Inflación que va a ser mucho más grave de la que hemos tenido en los últimos años del 2019 para acá, que ya lo he dicho. La Brutal. mediana de ingresos subió $12 y el costo de la vida 139. Eso va a hacer, esa inflación que vamos a tener va a hacer que la población que queda por debajo de la línea de la pobreza, porque los salarios, por lo menos la empresa privada y ahora con la política de Molino, con el gobierno, o sea, comparar con votar gente del gobierno y con mantener los salarios del gobierno cuando no pueda rebajarlo, entonces la relación costo de la vida salario se nos va a disparar, con lo cual muchísima más gente va a quedar debajo de la línea de pobreza. Y eso va a ser por la política económica de Trump, que a Panamá de manera directa le genera inflación, porque además, le agrego lo último, el dólar Trump quiere devaluar el dólar, lo está tratando de devaluar para favorecer para favorecer su balanza comercial, ¿no? O mejor dicho, lo siguiente, para que la gente vaya a invertir a los Estados Unidos. Esto habría que explicárselo un poco a la gente. O sea, si todo el mundo me dice, no, pero el dólar nunca se va a devaluar, que ese es su fortaleza. No, no, no. El que hace política económica sabe cuándo lo revalúa y cuándo lo devalúa. Tú devalúas si tú quieres que la gente te compre, y Trump quiere que la gente le compre. En la política Correcto. de Trump, él quiere que Correcto. los capitales del mundo vayan a trabajar de adentro de los Estados Unidos. El que no Correcto. trabaja de adentro de los Estados Unidos va a tener que pagar aranceles por vender en Estados Unidos, ¿no? Y para estimular además más eso, entonces está bajando el dólar, ¿no? Que no se lo permite China. China no le ha permitido que Estados Unidos, el señor del Banco de Reserva, se me va el nombre en este momento, él no ha impedido que Trump baje la tasa de inflación. Esto es de repente un poco más complejo, disculpen para que. Él no ha permitido que Trump baje la tasa de inflación, perdón, sí, la tasa de interés en Estados Unidos. Cuando se baja la tasa de interés, la gente empieza a pedir préstamos. Pero este señor ha mantenido, estos señores durante la administración pasada, y esta la tasa de interés un poquito elevada para evitar que se genere inflación en Estados Unidos. Entonces, bueno, volviendo al centro, Trump necesita bajar el valor del dólar para importar. Entonces, cuando baja el valor del dólar, va a bajar el valor del dólar panameño, porque Panamá usa el dólar. Claro. Si él Ok. devalúa el dólar, Panamá pierde su capacidad de comprar en Estados Unidos, en Europa y en todas Donde partes. Mira, sea. todo Así que esto, Rebeca, todo esto apunta a cosas que ya hemos hablado en programas anteriores, haciendo un análisis de la economía panameña y la necesidad de cambio estratégico en el modelo de, de desarrollo. Una colonia no es un atractivo para las inversiones. Así es. Eso es una realidad. Tal cual. La imagen que se está vendiendo de que un presidente impone en Panamá lo que a él le da la gana no es atractiva para La para inversión no hay extranjera. Así de seguridad sencillo. jurídica, no, porque las exactamente, decisiones son no hay políticas. seguridad jurídica porque este señor está reventando por los aires todas las normas del derecho internacional público y de la OMC a través de un discurso de amenaza y de chantaje. Entonces es evidente que la voluntad está viciada a la hora Y de que tenemos negociar un gobierno que no tiene control de la con cosa este. pública. Mira, Exactamente. Pues, Los segundo, BRICS, en el contexto de lo que dijo González, los BRICS, si nos imponen que Panamá no le, porque la política de Trump, ya han escuchado todo lo que él dice, los BRICS, que más ha dicho abiertamente, todo el que negocie con los BRICS y todo el que compite con los BRICS no va a tener oportunidades con los Estados Unidos. O sea, Panamá no le va a poder comprar ni vender a nadie. A a nadie, Brasil, pues. a China, a la India, y ahora que se está peleando también con Europa, que no es BRICS, pero es decir, que básicamente lo está obligando a que sus relaciones sean una relación bilateral con los Estados Unidos, Así. económica. Entonces, porque, claro, habrá algo, se mantendrá algún nivel muy bajo de comercio con el resto de países, pero básicamente cada comercio, actividad comercial que tenga está afectada por los gravámenes norteamericanos, o por los castigos de diversa índole, que ya Panamá lo tenía, porque Panamá tenía un tratado de libre comercio con Estados Unidos y resulta que le ponían un poco de aranceles por fuera que impedían que ese tratado fuera efectivo para Panamá, pero sí que fuera benevolente con No, Estados Unidos. Trump ya Entonces, tiró al cesto de la basura todos los TPC y los TLC. ¿Qué ibas a decir, Jorge? Porque entonces interesante. no solo una colonia
no es fuente de inversión, no es un escenario atractivo para las inversiones porque no hay seguridad jurídica y Trump nada más falta que mueva los dedos y se hace lo que él quiere. Entonces, otras potencias, otros estados nacionales, capitalistas, socialistas en el mundo, no van a invertir en Panamá. Segundo, está creando las condiciones para que se haga un club de potencias para construir otro canal, porque está poniendo sus condiciones, está imponiendo sus reglas, las reglas de Trump, y se supone que el canal de Panamá es abierto al mundo y trata a todos los países por igual. Entonces está creando lo dice la Constitución. Ya provocó en Asia, por ejemplo, que 3 países que tenían contradicciones se unieran para la guerra arancelaria: Japón, Corea del Sur y China, aun cuando China es aliado de Corea del Norte. Y Corea del Norte. ¿Qué mal le salió la negociación en Japón a los Estados Unidos? Fueron a así, Japón y a Corea del Norte, hasta donde se no se ha opuesto a esa correlación de fuerza contra Trump, porque es su aliado, es su enemigo fundamental, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, no solamente el país deja de ser objetivo de inversiones y vuelve a ser una colonia. No solamente Trump está creando las condiciones para que China, Alemania y otros países vean acá, vamos a hacer nuestro canal, pues. Si este canal es de los gringos. Exacto. No es del mundo, no es de los panameños, es de los gringos. Entonces la economía panameña va a quedar más golpeada, más deprimida, va a haber más pobreza y más desempleo. Además de que yo creo que eso es lo que quiere Jorge. Directamente. Yo creo que eso es lo que quieren los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quieren, mente? Ellos quieren tomar directamente la administración y el aprovechamiento del canal sin ambigüedades y sin zonas grises. ¿Qué va a significar esto para la economía estadounidense? ¿Qué va a significar eso? ¿Qué va a significar eso desde el punto de vista de los miles de millones que le paga el canal de Panamá a la economía panameña, al Estado panameño? Entonces, realmente aquí... y todas las actividades conexas, concatenadas a la ruta. Nos están tirando al cuello, porque ellos van a permitir que ese canal, que estoy de acuerdo con Jorge, que hagan en otra parte, funciona para el resto del mundo, pero para ellos, que pasa el 40% de barcos por aquí, de su marina, de su comercio exterior, simplemente no van a tener que esperar en la ruta, no van a tener que esperar, van a pasar ya solamente, va a ser el canal para ellos que funciona, como fue el objetivo cuando se hizo el canal inicialmente, para su propia economía. Es decir, ahora sí va a ser free, porque los barcos norteamericanos de ninguna índole van a tener que hacer fila a través de ningún otro barco de otra parte del mundo. Van a incorporar directamente la economía panameña, me explico, para el servicio de la de ellos, y nosotros vamos a quedar con un chupón de naranja, ¿no? Así que yo siento que ese es un movimiento que va directo contra nuestra yugular. Un golpe durísimo a la economía panameña. Además que, por supuesto, a nuestra soberanía y nuestra identidad. Estamos en un momento realmente de inflexión, gente, en la historia panameña a los 25 años de este siglo XXI, una nueva agresión de los Estados Unidos que plantea la destrucción del Estado Nacional, como lo entendemos hasta hoy. No solamente en lo político, sino también en lo económico. Es que es literalmente ahorita que nadie lo habla. Es una ocupación para la absorción. Así hay que verlo. Ellos están dispuestos a destruir el modelo económico que nosotros hemos construido en las últimas décadas, porque solo le garantiza eso nuestra condición neocolonial, que es lo que realmente busca la derecha de Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump. Muy, muy delicado el momento en el que estamos, y creo que no estamos atendiendo reflexivamente de distintos espacios la peligrosidad en la que está este Estado Nacional, sí, inconcluso este Estado Nacional, con todos los defectos que pueda tener, pero es el Estado Nacional que hemos ido construyendo en el tiempo, que nos ha costado sangre y que no estamos dispuestos. Simplemente no estamos dispuestos a que nos los arrebaten. Entonces, tenemos que plantearnos, como bien lo dijo Jorge en un momento, y creo que tú también, Toño, a generar los espacios que sean necesarios, más amplio posible, para que desde accionares ordenados, coherentes y
y con mucho tino político tendremos que implementar porque los Estados Unidos están dispuestos a reventarnos, así de sencillo. Bueno, pero toda acción tiene una reacción y también no podemos negar Tienes que el estamos viendo micrófono la cerrado, reacción. Jorge. No podemos negar que el pueblo panameño está manifestando una reacción. Que al Sí. gobierno no le haya importado tirarse al bolsillo, por decirlo menos, 100 años de lucha, de la conquista de la independencia y que después de 25 años de acción soberana, de auge económico, de autosuficiencia, me explico, de tener paz con todo el resto del mundo, entregarle a una potencia como los Estados Unidos, que en el medio de su separación no está dispuesto a tomarnos, pero a tomarnos como quien toma un muñeco, es un problema que, o sea, el sustentar eso, el apoyar eso directamente por parte del gobierno, porque parece que el presidente que dijo que, que los jóvenes no sabían historia, él no sabe nada de historia ni de geopolítica Así tampoco. es, el No, ignorante es él. el ignorante es él, pero no se da cuenta que toda acción viene con una reacción y que esa reacción va a ser interna. ¿Me explico? Y que el precio que tendría que pagar él para poder enfrentar esa reacción es que el ejército norteamericano venga aquí y masacre al pueblo panameño. Porque en la geopolítica diseñada por ellos, como ya lo hemos visto, estos pasos de absorción de Panamá y yo sea de paso de Centroamérica hasta de México y Así Canadá es, así está es. en su cronograma de trabajo. Está en su cronograma. Y lo ha comenzado por el más fácil, Groenlandia, menos de 50.000 personas. ¿Qué va a hacer Dinamarca? ¿Qué va a hacer Panamá, Europa? ¿Va a salir a defender a Dinamarca? No lo van a hacer. Me explico. Panamá, Groenlandia va viendo los puntos. Ya hasta con México se ha atrevido a meter de manera, está generando legislación que le permite entrar al territorio mexicano. O sea, estupideces. Por eso lo dijo la presidenta de México lo que dijo. Pero él sí tiene su diseño. Él sabe que tiene pro-yanqui cobardes adentro de estos países y lo va a utilizar. ¿Me explico? En el medio que tiene que hacer. Pero es que él sabe que en la pelea con los otros, su única ventaja es volver a rearticular mínimamente a la mitad de América, o sea, de Panamá para arriba. Entonces, nosotros tenemos el compromiso, no solamente con nosotros mismos, sino con el resto de países, con la comunidad internacional, de que eso no sea así. Eso además Claro, choca con el proyecto de la élite de un país, porque es un proyecto que viene del siglo XIX, ¿no? De que Panamá sea un país que efectivamente brinde un servicio a nivel mundial y todos se benefician de él mientras Panamá se beneficia, ¿no? Es que es como, lamentablemente, el respaldo con que hoy no podamos encontrar para un mensaje tan claro, ¿no? Es culpa de las élites que lo que han logrado es asentar en la mente del pueblo panameño, hey, ¿sabes qué? Tenemos un canal para que el mundo se beneficie y aquí las élites. Pero ese es algo que vamos a resolver en este momento, yo creo, porque lo que está haciendo Trump está poniendo también en peligro la estabilidad que requieren las élites para seguir haciendo negocios desde aquí y para seguir creciendo. Entonces yo creo que son valoraciones que tenemos que hacer, tenemos que darle significado a los actores en su mayor o menor compromiso con la defensa de la nación, o en su mayor o menor compromiso con la defensa de sus propios intereses que coincidan con lo de la nación, ¿no? Pero que en última instancia yo creo que Molino con su acción ha generado una reacción tremenda que ya he expresado aquí antes con los niveles de popularidad que tiene, que creo que está más abajo hoy, y ¿cómo no? se expone a un levantamiento popular del cual ya tiene dos antecedentes recientes muy fuertes y que está tensando tanto la cuerda que lo que va a ocurrir aquí es que le vamos a dar la oportunidad a los norteamericanos que amplíen esa invasión, esa ocupación, y entonces ya la reacción va a haber. Ahí entonces pues la voluntad del pueblo panameño y de la solidaridad internacional que verá si ese escenario, cómo se comporta el pueblo. Pero cuando una soberanía es ganada a cualquier precio, es una soberanía para un Estado de larga duración en la historia de la humanidad. correcto. Sí, Jorge, no sé si quieres. Bueno, digamos que para ir terminando, ¿no? Sí, Definitivamente lo que dice Méndez encuadra dentro de toda la normativa que hemos invocado al comienzo de este programa. Eh, el presidente está traicionando los intereses de la nación panameña. Los partidos políticos tradicionales, burgueses, han sido timoratos
ni siquiera han sido capaces de emitir una resolución en la Asamblea Nacional. Se pronunciaron sobre la situación de Venezuela bajo la presión de Estados Unidos y de la derecha venezolana, pero no se pronuncian en la defensa de la soberanía de su propio país. Bueno, tocará al pueblo a partir del 23 presionar a los diputados de la República en la Asamblea Nacional para que se pronuncien frente a las diferentes acciones legales que se han interpuesto y se van a interponer, y para que defiendan la soberanía nacional que establece la Constitución Política de la República de Panamá. Y ya hemos señalado que el propio Código Penal tipifica lo que en otras latitudes o de manera política podemos denominar como la traición a la patria. Así que es un agravante cuando se trata de funcionarios públicos. Entonces, existen todas las causales jurídicas, toda la legitimidad para que el pueblo panameño haga valer efectivamente su derecho ante las instancias nacionales y ante las instancias internacionales, porque este memorándum no se corresponde al derecho internacional público, porque se produce en un contexto de chantaje. Entonces, el chantaje, desde el punto de vista de la teoría del contrato, desde el punto de vista del contrato entre dos países, un acuerdo de voluntad, está viciado. Hemos sido amenazados de invasión. En esas condiciones, el gobierno de Mulino no tiene la legitimidad para proceder a nombre del pueblo panameño, comprometiendo la soberanía, violentando lo que establece la Constitución e incluso el propio Tratado de Neutralidad, que, como digo, más adelante tenemos que revisarlo para suprimir de raíz cualquier posibilidad mínima de justificación pseudo legal que pretendan articular los norteamericanos como propaganda para confundir y poder atacar nuestro país. Mira, Rebeca, un minuto nuevamente, ese que ya me iba, pero primero para felicitar a Jorge por el gran insumo que nos ha dado aquí. Es un insumo importante. Y para adelantar, que yo creo que la coyuntura nos ha llevado, ya lo hemos dicho, que la coyuntura ahora era con 3 componentes, pero todavía lo que se está debatiendo en la calle es el tema de la seguridad social. Creo que todos los macroactores sociales ya han incluido en sus reivindicaciones el seguro, el tema de la mina y el tema de la ocupación. La soberanía nacional. La soberanía Entonces, nacional. en todos los escenarios en que se presente la soberanía nacional, en todos los escenarios en que se presente, el movimiento y las reivindicaciones han crecido. Y en la medida que el presidente incorporó estas nuevas terribles variables, la vuelta a la negociación con la mina y la aceptación de la pérdida de la soberanía, en esa medida en el movimiento popular, el movimiento social panameño, se amplía la posibilidad de la gama de la alianza. El gobierno, y todo esto lo quiero decir antes del 23, o sea, donde estamos en la coyuntura. El gobierno cree que el movimiento social es débil. Cree que con las medidas de presión financiera sobre el movimiento sindical, sobre el movimiento gremial, ya tiene las condiciones y la amenaza a los principales actores de la protesta, ¿no? Ya tiene suficiente como para que la gente se eche para atrás, se Milanes, y yo creo que ahí vuelvo y cito que poca historia y menos historia social conoce el presidente y su gobierno. Bueno, él y su gabinete, exacto. Ahí tenemos el escenario, creo yo. Mira todo lo que pasó en la Universidad de Panamá esta semana. Hubieron manifestaciones, oye, manifestaciones no conectadas la una con la otra, que fueron espontáneas. Eso hace el asunto más interesante. No es que hubo una coordinación. La gente en Santiago, en administración pública, marcharon por su cuenta, y ahora esta semana, pues, una asamblea de estudiantes, el 10 el día martes en el Paraní. El día martes 10 en el Paraní, fue un sitio histórico del movimiento estudiantil, ¿no? Que estoy seguro que con su claridad pues también estarán las 3 reivindicaciones de las que hemos hablado, y tú vas a ver cómo crece, como el fuego en el pasto, el que se incorporen a la coyuntura estos nuevos elementos que, si bien ha sido objeto de protesta en todas partes, pero que se conformen parte de la coyuntura, vaya, la cosa arrecia, ¿no? Así es. Y no nos cansamos de decir que estamos viviendo la tormenta perfecta,
y que ya quien se ve como un adversario, en este caso de la nación, pues ya ha traído sea impuesto o sea voluntario, pues ya está a quienes cree que lo pueden defender, pero que se le va a convertir en un problema peor. Ahora, Claro, antes de irnos en estos últimos minutos, hay un elemento que sería bueno que también lo platicáramos estos 6 minutos que nos quedan, y tiene que ver con ese accionar hacia afuera. Esto que platicó Jorge al inicio del programa, y que, vaya, los tiempos son los tiempos y como yo siempre lo digo, en este espacio y en todos los espacios donde me desenvuelvo, no hay tiempo que perder, gente. Mientras se estructura un espacio colectivo, orgánico para el accionar, yo creo, como se ha dado en esta semana, acciones concretas, no solamente frente a la Corte Suprema de Justicia de la declaración de inconstitucionalidad de ese memorándum, sino también esta denuncia, querella, creo que le llama, es el término, al presidente de la República en la Asamblea, las acciones, y lo digo, miren que con el énfasis que les recalco, no hay tiempo que perder. Mientras se hace una cosa, se va realizando otras tareas en paralelo. Y en ese sentido, a nivel internacional, yo creo que ya estamos atrasados. Debemos desde nuestros espacios, nuestras organizaciones, generar los enlaces con distintas estructuras que realmente ayuden a Panamá, a la sociedad, al pueblo panameño, frente a este duro escenario en el que nos encontramos. O sea, no hay tiempo que perder. Ahorita acaba de darse el traspaso, no sé si fue en esta semana el traspaso de la coordinación de la CELAC de la presidenta de Honduras a el presidente Petro de Colombia. Yo creo que hay que ver cómo se hace un enlace con ese espacio, la CELAC, que es un ente que surgió desde dinámicas en las que Hugo Chávez, que hay que decirlo, lo pensó antes en otras dinámicas, pero se dio Hugo Chávez aquella dinámica que se había planteado a un escenario más amplio como este, que es ahora la CELAC, y que con Petro, que estaba un poquito más cerca de nosotros, ver cómo enlazamos algún mecanismo de comunicación para afianzar rápidamente alguna declaración desde ese espacio, declaraciones de, por ejemplo, yo voy a estar ahora los primeros días de junio en Bogotá en la 10ª reunión de Claxo y voy a buscar definitivo no solamente mi espacio, que es el Instituto de Estudios Nacionales allí, sino todos los otros miembros plenos de Claxo, una declaración, hombre, directa de ese escenario, pero hay que ver cómo podemos desde ya articular otras conexiones con organizaciones regionales, porque no podemos esperar a generarle el espacio común aquí. Tenemos que hacerlo, por ejemplo, pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular en su programa 16 de este año, pero que vienen 2 del año pasado, nosotros 3 y incorporamos a Alberto, que bueno, después vemos, incorporamos a Alberto en este esfuerzo. Sí que tenemos que, o sea, hemos entendido la necesidad de tener este espacio para conversar, hacer la reflexión que le sirva a los grupos en los que nos desenvolvemos, que puedan ver estas grabaciones, estas reflexiones colectivas, este intercambio interesante de las distintas temáticas que tocamos toda la semana. Nos urge hacer esa conexión con la región latinoamericana. ¿No le parece que ya tenemos que estar en esa tarea? sí, correcto. Yo pienso que la primera, la primera forma de conectar es a través de la calle. Bien, la calle manda al mundo un mensaje de que hay un pueblo que no acepta lo que ha hecho el gobierno, porque algunos medios de comunicación e inclusive algunos comentaristas y pensadores de izquierda antiimperialista a veces asemejan la imagen del gobierno a la del pueblo. Y Exacto. realmente ahora mismo el pueblo está en contra. Lo que el pueblo está reagrupándose para reaccionar y pasar a la ofensiva. Entonces la calle es importante porque manda al mundo un mensaje. El uso de las redes sociales.
También es importante cada Sí, imagen, cada acción. Hay que enviarla a través de las redes sociales, el Instagram, el TikTok, utilizar los instrumentos del claro. enemigo contra ellos mismos. Eso es importante. Por otra parte, aprovechar todo foro internacional para llevar un planteamiento del movimiento social panameño, llevar un comunicado, llevar un manifiesto, leerlo a nombre del movimiento popular, divulgar la lista de agrupaciones, organizaciones, personalidades que suscriben esos documentos. También creo que es importante hacer conexión con los sectores anti-Trump y anticapitalistas y anti-imperialistas dentro de Estados Unidos. Eso es También, claro que sí. fundamental. Hay que mandarle misivas a los presidentes de los países de América Latina sobre nuestra lucha y, en la medida de lo posible, viajar. Viajar, hacer recorridos, principalmente a nivel de la región centroamericana y Suramérica, explicando la posición que actualmente tiene Panamá. Puede haber confusión legal, puede haber confusión política. Hay que explicar en qué circunstancias se impuso el Tratado de Neutralidad, bajo una circunstancia de presión por la cual el pueblo panameño no votó. Eso alteró el Exactamente. espíritu de los tratados, de la lucha de liberación. Y bueno, se esperó al cumplimiento del Tratado del Canal y ahora queda ese Frankenstein contra el cual hay que efectivamente luchar. Hay que explicar que dentro del país hay oposición a lo que ha hecho el gobierno de José Mulino, que nuestro pueblo no acepta la traición, que nuestro pueblo no acepta ser colonia, que no aceptamos ser protectorado de Estados Unidos, ni de China, ni de nadie. ¿Bien? Que somos un país que lucha por su soberanía y que lucha por llevarse con todos los pueblos y estados del mundo en condiciones de equidad, en condiciones de igualdad. Creo que es importante desarrollar esas acciones. El Frente Internacional, me parece, Rebeca, que has hecho un comentario sumamente atinado, hay que abrir ese apartado en la coordinación y De desarrollar hecho, hay que equipos de activar a trabajo panameños en el extranjero. para las relaciones internacionales. Es fundamental demostrar la contradicción. Yo a veces me ofusco y me frustro, tengo que reconocerlo, cuando me encuentro con compañeros a nivel internacional que desconocen nuestra Desconocen. historia. Yo Así es. trato, primero, parto de que en todos los países del mundo hay lucha de clase. Ningún país es menos o más importante desde ese punto de vista. En todos los países del mundo hay lucha de clase. Y en todos los países del mundo hay fuerzas que se oponen al hegemón. Entonces, de ese punto de vista, tenemos que analizar e interpretar la realidad. Y tenemos que demostrarle a los países de América Latina que en Panamá hay un pueblo que se opone a lo que ha hecho el presidente de la República, José Mulino, y que el pueblo le pasará factura. El La pueblo y el historia le mundo. pasará, la historia le pasará Hay que hacer factura. una carta abierta del movimiento social panameño al resto de países del mundo. Me parece muy bien. Exactamente, Me parece muy bien. exactamente. Creo que un buen instrumento, Rebeca, es la claxon. ¿Cómo no? Me Definitivamente. parece que es el instrumento que más alcance nos puede dar, además de Telesur, que le ha venido dando divulgación ¿Cómo no? Telesur ha estado a las también, acciones. Me la parece que eso es televisión iraní, importante. ¿cómo se O llama? sea, demostrar que hay contradicción. Eso es fundamental, porque eso entonces moraliza y entusiasma a otros sectores para que visualicen nuestra situación y se solidaricen, que no es un pueblo muerto, que no es un pueblo blandengue, que es un pueblo que está luchando por su soberanía y su independencia nacional, como en efecto lo estamos haciendo. Todos los días le están pegando al gobierno en las redes y surgen iniciativas. Y vuelvo y repito, a partir del 23 las cuestiones cogerán sin duda alguna más fuerza. Así es. No, pero la solidaridad internacional nos urge. He visto unos reportajes que han hecho en la televisión iraní que se llama Y Hispan para, TV, Hispan sí, TV correcto. y en Telesur también, pero necesitamos, la verdad, que mucha más solidaridad internacional. Este es un asunto bien complejo, Las acciones, Rebeca, tal cual, tal las cual. acciones las acciones del pueblo en la calle, enfrentando las medidas antipopulares del gobierno y enfrentando a los invasores, es definitivamente la primera fuente
para generar las condiciones de la solidaridad, porque se ve entonces que hay un pueblo que está en la calle y que no es un tema de élites intelectuales, Correcto. yanquis o patriotas, que es un pueblo que está en la calle luchando por su soberanía y su independencia nacional, como en efecto lo es y va a quedar demostrado. Yo confío en que vamos a ganar esta batalla. Tomará un Totalmente. tiempo, pero creo que la vamos a ganar. En buena lid. Toño, tus palabras finales. Solo para despedirme de la población, de los que nos siguen, que estén muy pendientes de la coyuntura, que busquen la forma en cómo apoyar, ya sea con Marce, reenviando imágenes, Claro. mensajes, videos grabando videos, a otra claro. persona, grabando videos, tomando nota de lo que ven en la calle. Si ven soldados norteamericanos en la calle, tómenle fotos sin Reportarlo. miedo, tómense la que vean que se la tomaron y la reenvían a los sitios como los nuestros y nosotros la reenviamos, que la reenvíen directamente de sus redes sociales y emprender un compromiso que es del ciudadano, del individuo, por hacer lo que ya es. Creo un movimiento de resistencia, que eso es lo que hay que construir, y que lo debemos enfrentar al proceso de recolonización que los Estados Unidos se han planteado sobre Panamá y de aquí subiendo pues hasta arriba, ya tiene dos polos de ese proceso de recolonización en su parte más agria. Ha comenzado en los dos puntos extremos, en Groenlandia y Panamá, y pues seguramente se irá expandiendo, derrocando, tratando de derrocar gobiernos que no le son afines a la política de ellos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que estar pendiente para poder actuar pertinentemente. Ese es nuestro Sí. mensaje a todos nuestros seguidores. Hombre, la verdad es que tremenda reflexión la de hoy. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Buenos días. Chao, chao. Saludos. 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 Bueno.